Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Mayra, Glenda, Carla, que se encuentran por ahí. ¿Cómo les fue en estas vacaciones? A ver si están o no. Hola Hola, Mayra, profe, ¿cómo va? ¿cómo están? ¿Todo Bien. bien? ¿Con calor? Sí, Hola, buenas tardes, ni ¿cómo me andás? Tanto digas. tiempo. Hola Glenda también. Yo Hola, dije, profe, ¿cómo está? Carla, hola. Yo dije, febrero también tiene que ser vacaciones, no puede ser. Yo se lo planteé al director, pero me dijo, no, no, 2 meses de vacaciones es mucho. Digo, no, es terrible. No, Sí, es una fuiste cosa de acá. loco. A mí me pasó el lunes que había una alumna que estaba con mangas largas y le digo, perdóname, pero le digo, te envidio, decime dónde sos. Claro, era del sur. Y se había levantado un vientito hermoso y le digo, yo transpiraba acá, ¿viste? Digo, la envidio realmente. Chicas, todas hicieron el trabajo práctico. De Carla me Sí, acuerdo, de Glenda me acuerdo, de Mayra no estoy segura. sí, ya lo ¿Sí? hice, profe. Lo Bueno, tengo corregido todo, sí. bien, bien. Yo estuve revisando, pero vi que no tengo ninguno para corregir, pero se me puede haber pasado alguno, por eso dije, pregunto, digo, antes de mandármela. Bien, hoy vamos a comenzar con lo que son signos vitales, importantísimos, base también de todo. Así que les voy a compartir pantalla. Perdón. Así comenzamos a hablar de lo que son los signos vitales, ¿sí? Que después vamos a tener nuestras prácticas también de los signos vitales. Así que quien puede ir consiguiendo un tensiómetro, si es que tiene, un termómetro, que me imagino que todos tenemos termómetro en casa, eso es muy simple, ¿sí? Una linternita también. Ya vamos a ir bien. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que son signos vitales. ¿Qué son en realidad los signos vitales? Primero que nada, ¿qué son parámetros? Son parámetros que son fundamentales que nos permiten evaluar el funcionamiento básico del organismo. ¿Sí? Los signos vitales, ¿qué representan? Representan manifestaciones objetivas del estado de salud de una persona. ¿Sí? Refleja en realidad cómo están actuando los principales sistemas del cuerpo, especialmente el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema neurológico y también el sistema metabólico. ¿Bien? Ahora, ¿por qué se denominan vitales o se llaman vitales? La misma palabra lo dice, ¿no? Son indispensables para nuestra vida, ¿sí? ¿No? Nos vemos con San Pedro, como les digo yo siempre. ¿Sí? Entonces, si hay cualquier tipo de alteración de los signos vitales, significa que ellos pueden indicar la presencia de alguna enfermedad, de alguna urgencia médica, de algún riesgo vital. ¿Sí? Por eso es que el control es una de las primeras acciones que realiza un profesional en la atención de un paciente. ¿Sí? Tanto como rutina como emergencia, ¿no? ¿Sí? Yo quisiera saber cuántos rutinariamente o de vez en cuando se controlan los signos vitales, por ejemplo, la tensión arterial. ¿Sí? La mayoría nos dice, no, yo tengo una tensión arterial normal. ¿Cuántas veces te la controlaste? Y en 36 años, 3, 4 veces. No, no. Para poder determinar nuestra tensión arterial relativamente, se hace un control rutinario. ¿Sí? Ahora, el control de los signos vitales, ¿qué nos permite a nosotros? Valorar si una persona se encuentra estable o se encuentra en peligro, ¿sí? Detectar cambios en el estado general de ese paciente, también orientar el diagnóstico y la toma de decisiones junto con los profesionales de la salud y evaluar la evolución y la respuesta de ese paciente a un tratamiento. ¿Ok? Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los principales signos vitales? ¿Alguien conoce?
Pulso, respiración, toma de temperatura, la presión arterial. Sí, ahí vamos 4. Esos 4 que nombraste, pulso, respiración, presión o tensión arterial y temperatura corporal, se los llama signos vitales primarios. Y después hay 4 que son secundarios. ¿Alguien conoce los 4 secundarios? Glucemia, saturación de oxígeno, ¿sí? Pupilas, y con respecto a la piel tenemos color, temperatura y condición. ¿Ok? Bien. Ahora, con estos 4 primarios, pulso indica que la frecuencia y el ritmo de los latidos del corazón. Respiración, que permite valorar la frecuencia y la calidad de la ventilación pulmonar. ¿Sí? No hay ningún problema, Glenda, no hay ningún problema. Suele pasar que la gente está trabajando y escucha, pero está bien, no te hagas drama. Luego, tensión arterial. ¿Qué refleja la tensión arterial? La fuerza con la que la sangre circula por las arterias. ¿Sí? Y la temperatura corporal muestra el equilibrio entre ¿qué? Entre la producción y la pérdida de calor del cuerpo. ¿Ok? Ahora, los 4 secundarios. Yo le dije, glucemia, ¿sí? Es una medida complementaria, por eso se llama secundaria, pero es importantísimo, por ejemplo, en pacientes diabéticos, ¿sí? Para controlar los niveles de azúcar en sangre. Bien. Saturación de oxígeno, ¿sí? Indica el nivel de oxígeno en la sangre. Después ya lo vamos a ver más profundamente. Las pupilas, ¿sí? Nos permite evaluar el estado del sistema nervioso central del paciente. Y el otro era la temperatura, el color y la condición de la piel, que eso también brinda información. ¿Información sobre qué? Sobre la oxigenación, sobre la hidratación, sobre la circulación. Bien, entonces ustedes, van a tener que aprender a cómo realizar el correcto control y también la interpretación de los signos vitales, porque va a ser una competencia esencial del personal de salud, porque eso nos proporciona información que es clave sobre el estado general de este paciente y nos va a ayudar obviamente a prevenir complicaciones. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las importancias del registro de los signos vitales? ¿Sí? El registro es fundamental para valorar al paciente. Entonces, ustedes cuando van a evaluar a una persona, ¿sí? No solamente nos vamos a basar únicamente en lo que observamos, ni en lo que el paciente refiere que siente, ¿sí? Nos vamos a basar más que nada en datos objetivos, datos que sean medibles y que sean comprobables. ¿Sí? Bien. Entonces, todo lo que es medición y registro correcto de los signos vitales le va a permitir a ustedes contar con información que es confiable. ¿Sí? Esos valores sirven como referencia para detectar alguna alteración, anticiparnos a complicaciones, como le dije antes, o tomar alguna otra. ¿Bien? Bien, un ejemplo. Un paciente que nos manifiesta que se siente bien, ¿sí? Pero medimos sus signos vitales y detectamos que tiene una tensión arterial de 90 sobre 60 milímetros de mercurio y milímetro de mercurio. Ay, escúchame a mí.
una tensión arterial de... ay, se me fue la palabra. Ay, ¿por qué se me fue la palabra? Ya se me fue la palabra. De 90, está bien, sí, dije 90 sobre 60 milímetros de mercurio y un pulso, vamos a poner un pulso bastante débil, sí que apenas se siente. Bien, pero el paciente nos dice que se siente bien. ¿Sí? Pero si nosotros nos basamos en esos signos vitales que nosotros detectamos, podemos sospechar que el paciente... Buenas tardes, profe. Buenas Disculpe la tardes, demora. Elizabeth. No hay ningún problema, recién comenzamos. Nosotros podemos decir, esos signos vitales puede ser deshidratación, puede ser hipovolemia, ¿sí? Puede ser estado de shock y requiere de evaluación, requiere de atención inmediata, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener un registro sistemático y preciso de los signos vitales, porque va a ser la herramienta clave para la seguridad de ese paciente y que nosotros podamos brindar esa atención de calidad. ¿Ok? Ahora, vamos con cada uno de los signos vitales, comenzando por el pulso. ¿Sí? El pulso, como dice ahí, es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre, que es impulsada por el corazón con cada latido. ¿Sí? Esa valoración del pulso a nosotros nos permite conocer el funcionamiento del sistema cardiovascular, ¿sí? Y saber cómo llega esa sangre a los tejidos. Entonces, cuando vamos a evaluar el pulso, tenemos que tener en cuenta que la frecuencia del pulso, el ritmo y la fuerza, porque cada uno aporta información importante, ¿sí? Entonces, vamos primero por la frecuencia. La frecuencia del pulso es la cantidad de latidos del corazón por minuto. Bien, que en un adulto normal es de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Ok? Ahora, si ese paciente tiene más de 100 latidos por minuto, podemos estar hablando de una taquicardia. Y si ese paciente tiene menos de 60 latidos por minuto, podemos hablar de una bradicardia. ¿Bien? Por ejemplo, un paciente con un pulso de 120 latidos por minuto y además tiene fiebre. Eso nos puede indicar una infección, un estrés cardíaco también, ¿sí? En cambio, un pulso de 48 latidos por minuto es una alteración, ¿sí? En una persona, por ejemplo, adulta mayor, sedentaria en sí. Es un signo de alerta, porque puede estar indicando un problema cardíaco. Pero, por ejemplo, 45 o 48 latidos por minuto en una persona atleta entrenada puede ser normal. ¿Por qué? Por su buena condición física. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, frecuencia del pulso en adultos, lo normal de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Sí? Si tienen más de 100 latidos por minuto, estamos hablando de una taquicardia. Y si tienen menos de 60 latidos por minuto, estamos hablando de una bradicardia. ¿Sí? Ahora, lo otro que tenemos que evaluar era el ritmo del pulso. ¿Bien? Que son dos, regular o irregular. ¿Sí? Regular serían latidos que son constantes, ¿sí? Equidistantes. En cambio, si es irregular, hay intervalos desiguales, que mayormente ocurre cuando hay una arritmia, ¿sí?
Y lo tercero que había que evaluar era la fuerza del pulso. ¿Sí? Que también hay dos. Muy simple. Fuerza, o también se llama lleno, y filiforme. Fuerza indica una buena presión, un buen volumen de sangre. Filiforme, ¿qué significa? Un pulso débil, finito, rápido, que mayormente, como les dije antes, se asocia con deshidratación, con una hemorragia, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿alguien sabe o conoce algunos sitios de palpación del pulso? Tenemos tres que son principales, vamos a decirlo así. Este que está en la imagen, ¿alguien sabe cómo se llama? La radial. Radial, bien, radial, en la muñeca, el más utilizado. El que más utilizamos en pacientes conscientes, en adultos mayormente, que estén conscientes. Después hay otro. Carotidio, Sí. en el cuello, ¿sí? Se utiliza mayormente cuando no se percibe pulso periférico o se utiliza mucho en emergencias también, ¿sí? Y después tenemos el pulso braquial en el brazo, que lo utilizamos especialmente en lactantes, ¿sí? Bien. Ahora, algo importante, en lo que es el pulso carotidio, ¿sí? En el cuello. No palpen ambas carótidas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque eso puede disminuir el flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Se palpa de un lado. Y otra cosa, no utilicen el pulgar para palpar pulsos. ¿Por qué? Porque nuestro pulgar tiene pulso propio y genera errores. ¿Ok? Bien. Entonces, si una persona, por ejemplo, se encuentra desmayada, ¿sí? Nosotros le palpamos el pulso carotidio y sentimos que ese pulso está débil, pero que es rápido. ¿Sí? Necesita atención y traslado, porque seguramente esa persona que se encuentra desmayada posiblemente esté en un shock hipovolémico, que ya lo vamos a ver qué significa. ¿Eh? Hasta ahí con el pulso. Ahora, les voy a presentar un pequeño videito de la palpación de los pulsos para luego continuar con la respiración, ¿sí? Material a utilizar. Solución hidroalcohólica. Guantes no estériles. Simulador Siman 3G. El pulso arterial se puede localizar en 10 puntos diferentes del cuerpo mediante la palpación de dichas zonas con la punta de los dedos índice y medio. Las siguientes localizaciones pueden variar debido a las diferencias anatómicas de unos individuos a otros. Previamente a la palpación del pulso, lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Ponerse los guantes. Pulso temporal. Posicionar los dedos índice y medio sobre el área de la sien delante del pabellón auricular. Pulso carotidio. Posicionar los dedos índice y medio sobre la parte anterior del músculo esternocleidomastoideo a la altura de la tráquea. Pulso axilar. Posicionar los dedos índice y medio en la línea medioaxilar subyacente al húmero con el brazo en rotación externa, debajo de las inserciones del pectoral mayor. Pulso braquial o humeral. Posicionar los dedos índice y medio en el hueco anterior del codo, espacio antecubital, en la cara interna del bíceps con antebrazo ligeramente flexionado. Pulso radial.
Posicionar los dedos índice y medio en la cara anterior externa de la muñeca. Pulso cubital. Posicionar los dedos índice y medio en la cara anterior medial de la muñeca. Pulso femoral. Posicionar los dedos índice y medio en la ingle a la altura de la parte inferior del ligamento inguinal. Pulso popliteo. Posicionar los dedos índice y medio en la zona del hueco popliteo en su parte medial, normalmente con la rodilla flexionada a 30 grados o en decúbito prono. Pulso tibial posterior. Posicionar los dedos índice y medio en el tobillo, a nivel de la zona posterior del maleolo externo. Pulso pedio. Posicionar los dedos índice y medio en la cara dorsal del pie entre los tendones extensores del primer y segundo dedo. También frecuentemente puede palparse entre el segundo y el tercero. Tras la palpación, retirarse los guantes. Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Bien, ese videito también se lo voy a colocar en el campo virtual para que ustedes lo tengan y lo puedan ir haciendo en casa con ustedes mismos, ¿no? ¿Sí? Ir practicando y ir sintiendo, evaluando, obviamente sus pulsos. Si quieren alguien prestarse como víctima, también, total. No es que lo vamos a pinchar esta vez, así que esta vez no pueden decir que no. ¿Sí? Ahora vamos con lo que es la respiración. Otro de los signos vitales, ese proceso mediante el cual el organismo, ¿qué hace? Inhala oxígeno y exhala dióxido de carbono. ¿Sí? Eso permite el intercambio gaseoso que necesitamos para la vida. Bien, si no respiramos, no vivimos. Muy simple. Entonces, la evaluación va a ser también fundamental. ¿Para qué? Para nosotros determinar el estado del sistema respiratorio de esa persona. ¿Sí? Y la adecuada oxigenación, obviamente, de sus tejidos. Bien, ahora, en la respiración, cuando nosotros valoramos la respiración, observamos la frecuencia, la calidad y el ritmo. ¿Sí? Porque si hay alguna alteración, indica una situación de riesgo inmediato. ¿Sí? Frecuencia, calidad y ritmo. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la frecuencia respiratoria normal en adultos? De entre 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos estar hablando de una taquipnea. La taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, 25 o más respiraciones por minuto, ahí podemos estar hablando de una taquipnea. Y una bradipnea ocurre, ¿sí? Cuando hay una disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Bien? Cuando hay menos de 8 respiraciones por minuto. ¿Ok? Por ejemplo, un paciente con ansiedad. Seguramente el paciente con ansiedad va a presentar respiraciones mucho más elevadas, 28, 30 respiraciones por minuto. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de una taquipnea leve, 28, 30 respiraciones por minuto. Ahora, un paciente inconsciente, ¿sí? Que evaluamos su respiración, que tiene 6 respiraciones por minuto. O sea, tiene una respiración inadecuada. Si tiene una respiración inadecuada, o sea, no entra oxígeno a sus pulmones como corresponde, requiere de ventilación asistida, porque se nos muere. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que evaluar, como les dije, la calidad de esas respiraciones. ¿Sí? Que sea normal. ¿Bien?
¿Cómo lo evaluamos? Con los movimientos torácicos. Esos movimientos torácicos, cuando nosotros respiramos, lo podemos ver, lo podemos notar. Esos movimientos tienen que ser regulares, tienen que ser simétricos, que no haya esfuerzo para respirar. ¿Sí? Si nosotros evaluamos una calidad respiratoria muy superficial, es porque hay una respiración débil, poco profunda, es peligroso, muy peligroso. Eso mayormente pasa mucho con las personas inconscientes. Después, si nosotros notamos una respiración laboriosa, ¿qué significa? Una respiración con mucho esfuerzo, ¿sí? Donde ya se usan los músculos accesorios del cuello, donde vemos que hay un aleteo nasal, tiene dificultad para respirar esa persona, ¿sí? Y si además de eso, ruidosa, sonidos anormales, un ronquido, una sibilancia, un gorgoteo como que se está ahogando, generalmente ocurre cuando hay una obstrucción de la vía aérea, o puede haber secreciones también, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros estamos resfriados, con gripe, ¿bien? Por ahí también tenemos algunos ronquidos, algunas sibilancias, ¿pero por qué? Porque tenemos secreciones, ¿sí? O en la garganta o en nuestra nariz. ¿Ok? Eso es la calidad respiratoria. La normal, movimientos torácicos regulares, sin ningún tipo de esfuerzo, que sean simétricos. ¿Sí? Bien. Si un paciente, por ejemplo, presenta ese gorgoteo cuando respira, hay que aspirar esas secreciones. ¿Sí? Asegurando que toda su vía aérea esté permeable, porque si no se asfixia. Bien. Ahora, también tenemos que evaluar el ritmo respiratorio. ¿Sí? En condiciones normales, el ritmo respiratorio es regular. ¿Sí? Por ahí en pacientes inconscientes, los ritmos respiratorios son irregulares. Bien, que muchas veces puede indicar un daño neurológico. Entonces también hay que tenerlo en cuenta eso. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Bien, perfecto. Entonces vamos a colocar también el videito de frecuencia respiratoria para luego hablar de la piel, ¿sí? Todo lo que es color, temperatura y condición de la piel. Hola hermosas almas de Nightingale, bienvenidos a Notas Clínicas, yo soy Mireni Salazar y hoy vamos a aprender a cómo medir la frecuencia respiratoria. Primero que todo tenemos que tener en claro que una respiración es un ciclo de una inhalación junto con una exhalación y debemos contarlo como uno. No es que vas a decir una inhalación 1, una exhalación 2, no, sino que una inhalación y una exhalación va a corresponder a una respiración y de esta manera es que lo vamos a estar contando. Lo siguiente que debes tener en cuenta es que no le puedes decir a tu paciente que le vas a estar tomando la frecuencia respiratoria, porque recuerden que la respiración es algo voluntario que nosotros podemos alterar, entonces no le digas a la persona porque ya se hace ideas y empieza a controlar la respiración y el dato va a estar errado. Lo siguiente es que nos vamos a concentrar en observar la expansión de la caja torácica o también de la pancita de la persona y vas a empezar a contar de esta manera de una forma discreta. En el ser humano se dan dos modos básicos de respiración. Una es la abdominal, la cual vamos a encontrar en los hombres y acá se utilizan los músculos del abdomen. La contracción enérgica del diafragma hará que se infle el abdomen, como lo podemos observar. El segundo tipo de respiración es la respiración torácica o costal superior, que la vamos a encontrar en las mujeres. Esta vez los músculos utilizados van a desplazar hacia arriba y hacia adelante la parte superior del tórax, como podemos observar. Un truco que puedes emplear es hacer como si le estuvieras tomando el pulso al paciente y simplemente enfocar tu atención en su caja torácica. ¿Cómo lo vamos a ver ahora? Bueno, acá estamos con nuestro paciente a quien le vamos a tomar el pulso y para eso él nos va a permitir su bracito y yo voy a ubicar el pulso radial, voy a tener acá
mi reloj para poder tomar la frecuencia cardíaca. Otra forma que también podemos emplear con nuestro paciente, porque por lo menos a mí me tocó una vez hacer esto con ancianitos que no se veía absolutamente nada, o había algunos que temblaban y se movían mucho. Yo lo que hice fue colocarles la mano en la espalda y tratar de percibir el momento en que se expandían los músculos intercostales. También puedes hacerlo en el pecho, pero esto también depende de la persona con quien lo estés haciendo. Este método es como que un poquito muy invasivo, mucho toqueteo. Lo mejor es engañar a nuestro paciente diciendo que vamos a tomar el pulso y fijarnos en su frecuencia respiratoria para que no la manipule. ¿Tú sabías que te iba a tomar la frecuencia respiratoria? Engañado, y así no controla la respiración, porque apenas tú le dices te voy a tomar la respiración, la persona empieza o aguanta la respiración, y esto no queremos para no tener un dato errado. Esto ha sido todo por el video de hoy. Bien. Ahora, piel. ¿Sí? Lo que es la piel, estos indicadores que también son vitales. La piel es muy, muy importante para lo que es el estado circulatorio, la oxigenación, ¿sí? Y el funcionamiento general en realidad de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, debemos observar acá, porque si observamos, nosotros vamos a detectar alteraciones graves de manera rápida, ¿sí? Más que nada en lo que es urgencias. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Color, temperatura y condición, porque cada uno va a aportar información sobre la perfusión en realidad sanguínea y el estado metabólico del paciente. Color, primero, el color de la piel, y esto anoten, por favor, si bien lo tienen en su material de estudio, pero me gustaría que lo anoten. El color rosa es el llamado color normal de la persona, indica una buena circulación, indica una adecuada oxigenación. En cambio, si ese color es pálido, ¿sí? Puede ser debido a la pérdida de sangre, puede ser anemia, puede ser que la persona esté en un estado de shock, ¿sí? Ahora, el color cianótico, que es esa coloración como azulada, ¿sí? Como se ve en la imagen, eso significa falta de oxígeno, ¿sí? Lo vamos a observar mucho, por ejemplo, en las uñas, en las extremidades, en los labios, el color cianótico. Pero cuando uno se mete a la pileta muchas veces y está fría el agua, o los niños, y se le pone los labios como moraditos, ¿bien? Ese sería el color cianótico, ¿sí? Después tenemos color o piel ruborizada, que se asocia con fiebre, con calor ambiental, o cuando también nos ponemos coloradas porque vimos al chico que nos gusta, no sé, ¿sí? Pero también, por ejemplo, la piel ruborizada puede ser inflamación, o procesos inflamatorios, ¿sí? Luego tenemos la piel ictericia, que es esa piel amarillenta, ¿sí? Mayormente por alteraciones hepáticas o porque el paciente tiene aumento de bilirrubina, mezclo la palabra, de bilirrubina. Y después está la piel moteada, ¿sí? Esa piel que tiene como aspectos manchados, ¿sí? Un aspecto irregular, no del mismo color, ¿sí? Mayormente eso se debe a mala perfusión periférica o a shock, ¿sí? Ahora, además del color, nosotros tenemos que observar la temperatura y la condición de esa piel, ¿sí? Tocando, ¿bien? Si nosotros nos encontramos con una piel fría, una piel húmeda,
¿sí? Característica del shock, mayormente un shock hipovolémico. Si nosotros tocamos y la piel está caliente, está seca, ¿sí? Suele ser fiebre o un golpe de calor que tuvo la persona. En cambio, si nosotros la tocamos y está pegajosa, ¿sí? Puede ser hipoglucemia, puede ser por ansiedad, puede ser por un estrés. ¿Bien? Entonces, imagínense un paciente que presenta una piel fría, una piel húmeda y pálida, que además de eso tiene pulso débil. Requiere intervención, porque seguramente está pasando por un shock hipovolémico. ¿Ok? Bien. Ahora, las pupilas. Las pupilas también parte fundamental de la valoración neurológica, ¿sí? Porque refleja funcionamiento del sistema nervioso central y la oxigenación cerebral también, ¿no? Bien, entonces es importantísimo, por ejemplo, en pacientes con traumatismo, en pacientes con pérdida de conciencia, en pacientes con intoxicación, en pacientes que están sufriendo algún tipo de shock, ¿sí? Ahora, ¿qué se evalúa en las pupilas? ¿Qué observamos? Acá vamos a observar tres aspectos fundamentales. Tamaño, la simetría, o sea, ambos, y la reactividad. El tamaño, en condiciones normales, las pupilas deben ser medianas, ¿sí? Adecuada, obviamente, también a la intensidad de la luz ambiental, que serían isocóricas, ¿sí? Así se denomina. Luego, la simetría de ambos deben ser igual de tamaño, ¿sí? La diferencia entre una pupila y la otra pupila en lo que es tamaño se denomina anisocoria, que es un signo de alarma, ¿sí? Y lo otro que debemos evaluar es la reactividad, ¿sí? Cuando nosotros le colocamos una lucecita, deben contraerse a ese estímulo luminoso, ¿sí? Que se llama fotorreactivas. Y luego dilatarse cuando le sacamos la lucecita en la oscuridad. Si hay ausencia de esa reactividad, indica un compromiso neurológico. El paciente no responde. ¿Bien? Ahora, hay diferentes tipos de pupilas, que me parece que se lo coloqué acá, que después lo vamos a ver, pero ya para que vayan viendo se los voy a dejar ahí. Tenemos diferentes tipos de pupilas y también posibles causas, ¿no? Bien, esto también se lo tienen que saber sí o sí. Tenemos midriasis, que son las pupilas dilatadas, esas pupilas grandes, ¿sí? Que puede ser por consumo de drogas, por hipoxia, nos puede estar indicando un shock, nos puede estar indicando un traumatismo craneal, ¿sí? Luego tenemos miosis, esas pupilas pero contraídas, ¿sí? Que mayormente saben cuándo se observan en personas con intoxicación por opiáceos, ¿sí? Y también se nos ponen las pupilas miosis cuando hay poca luz, poca intensidad. Perdón, al revés, luz intensa, no poca intensidad, ya me estaba yendo para el otro lado. Cuando hay mucha luz sería. Lo dije al revés, perdón. ¿Sí? Luego tenemos anisocoria, que serían estas pupilas, como dije antes, desiguales, que mayormente es por daño cerebral o lesión cerebral, o puede ser también por un daño ocular. Y las pupilas isocorias son las normales, ¿sí? Pero después están las pupilas, por ejemplo, arreactivas, que
es un signo de daño neurológico muy grave, que son estas que no cambian de tamaño, no tienen reacción a la luz, ¿sí? Que es un daño neurológico bastante grave a tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con un traumatismo de cráneo, ¿bien? Que presenta midriasis, ¿sí? Bien, puede estar sufriendo una lesión cerebral. Entonces hay que tenerlo en cuenta eso, ¿sí? Vamos. Hoy vamos a hablar acerca del reflejo pupilar. El reflejo pupilar es un signo que nos dice mucho sobre el estado de salud de una persona, y normalmente esto se evalúa cuando alguien está desmayado, cuando alguien está inconsciente, etc. Esto, como decía, nos determina el estado de salud de una persona. En este caso estamos hablando de un posible daño neurológico. Tenemos aquí la isocoria, que esto es cuando todo va bien, todo está normal, todo está ok. La isocoria, básicamente estamos hablando de que las pupilas, esto negrito, son de igual tamaño y son de un tamaño normal. Es decir, que tienen 2 milímetros de diámetro, son normales. Después nosotros tenemos la miosis. La miosis es la contracción, acá le han puesto concentración, es la contracción, es decir, que se contrae, se achica, es la contracción excesiva de las pupilas, ¿correcto? Esto normalmente se da por intoxicación de insecticidas o por una intoxicación por drogas, una sobredosis. Esto se llama miosis, cuando las pupilas, la parte negrita, se contrae, se achica demasiado, miosis. Tenemos por otro lado la midriasis. La midriasis ahora va a ser la dilatación excesiva de las pupilas. Vamos a ver que esto negrito ahora miren que está grandote, tremendo. Esto normalmente se da por falta de oxígeno y por intoxicación con alcohol, alcohol industrial, etc. Tenemos también la anisocoria. La anisocoria van a ser pupilas de tamaños desiguales. Esto normalmente se da por un daño cerebral, por un ACV o por un TEC. Un ACV es un accidente cerebrovascular, un TEC, un traumatismo encefalocraniano. Podemos ver anisocoria. Podemos ver aquí que, si se podría decir así, que un ojo tiene miosis, tiene contraída la pupila, y otro ojo tiene en este caso midriasis. Bien, ahora, presión o tensión arterial, ¿sí? Bien, vamos primero que nada a lo que es la presión arterial o la tensión arterial, como dice ahí, la fuerza que ejerce la sangre que circula contra las paredes de las arterias, ¿sí? Es un valor que a nosotros nos permite más que nada saber cómo está funcionando el sistema cardiovascular y la capacidad que tiene el corazón para bombear sangre de una manera eficaz hacia todos los órganos, ¿sí? Ahora, la presión arterial se expresa con dos valores: presión sistólica y presión diastólica. La presión sistólica, recuerden siempre que es la presión máxima, ¿sí? Se va a producir cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre. La presión diastólica es la presión mínima, ¿sí? Que se va a registrar cuando el corazón se relaja entre cada latido. ¿Ok? Entonces, presión sistólica es la presión máxima. Presión diastólica, la presión mínima. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Ahora, importante, valores. ¿Sí?
Los valores se mantienen, se siguen, perdón, siguen siendo válidos los valores normales de 120, ¿sí? Sería de presión sistólica, y 80 de presión diastólica sería un valor normal en adultos. ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros podemos estar hablando también de presión elevada, ¿sí? O hipertensión cuando es mayor a 140 de presión sistólica, ¿sí? Y 90 de presión diastólica. Bien, sería 140 sobre 90 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ahora podemos estar hablando de lo que sería, que eso sería hipertensión. Hipertensión, ¿sí? Que sería una tensión arterial de 90, bien, de presión sistólica sobre 60 milímetros de mercurio de presión diastólica. ¿Sí? Hay algunas actualizaciones importantes en lo que son las guías actuales, como es la AJA. Las guías nuevas bajaron un poco los puntos de corte para hipertensión, ¿sí? La normal se sigue manteniendo, 120 sobre 80 milímetros de mercurio. La presión elevada es aproximadamente 120, 129 sobre, sobre 70 milímetros de mercurio, más o menos. Y lo que sí cambió es la hipertensión, porque hay hipertensión estadio 1 e hipertensión estadio 2. ¿Sí? Donde la hipertensión estadio 1 es aproximadamente de presión sistólica, ¿sí? La presión alta entre 130 y 139, ¿sí? Y la presión diastólica es entre 80 y 89. Eso se lo llama hipertensión estadio 1. Y hay hipertensión en estadio 2, que es cuando la tensión arterial sistólica es mayor o igual a 140 y la presión diastólica es igual o menor a 90. Eso se lo llama hipertensión estadio 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero decir? Que hoy en día se considera hipertensión desde 130 sobre 80 milímetros de mercurio en todos los pacientes que tengan, por ejemplo, riesgos cardiovasculares. Eso es la actualización que tenemos hoy, que fue a finales del 2025, actualizaciones nuevas. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Hay diferentes métodos de medición de la tensión arterial. ¿Sí? Tenemos auscultación, que se realiza con el tensiómetro y se realiza con el estetoscopio, ¿sí? El que más conocemos, es un método muy exacto, es el método de referencia, vamos a decirlo así, ¿sí? Sigue siendo en la actualización el mejor para usar. También tenemos el automático, ¿no? ¿Sí? Que se usa mucho más, pero hay que tener ojito con eso. ¿Sí? Bien. Por el tema de las pilas, ¿no? Bien, todos sabemos que las pilas se gastan. Entonces, lo ideal, si es automático,
es cambiarle las pilas o colocarle pilas nuevas cada vez que lo usamos. Imagínense si cada vez que lo usamos tenemos que ponerle pilas nuevas. ¿Sí? Bien. Pero ahora, a ver, el método de ocultación, que sigue siendo el método de referencia, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el manguito debe ser adecuado al tamaño del brazo, ¿sí? El paciente tiene que estar en reposo por lo menos 5 minutos, no cruzar las piernas, la espalda apoyada, el brazo a nivel del corazón, ¿sí? Bien, hay que enfatizar mucho en eso antes de poder tomar la medicina. ¿Sí? Bien. Paciente en reposo, por lo menos 5 minutos. Imagínense si le vamos a tomar la tensión arterial o por ejemplo, la saturación de oxígeno en una persona que se acaba de fumar un cigarrillo. No. ¿Ok? El paciente en reposo, sin cruzar las piernas, con la espalda recta, apoyada, ¿sí? Y el brazo a nivel del corazón. Yo he visto, ¿sí? Personal, mejor dicho, del sistema de salud, tomarle la tensión arterial a un paciente con el brazo así. Por Dios. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Ahora, otra cosa. Tenemos otro método de medición de la tensión arterial, que es palpación. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la palpación? Con este método. Se palpa en realidad lo que es el pulso arterial, pero solamente nos va a permitir tomar la presión sistólica con la palpación, no la diastólica. ¿Sí? La sistólica era la presión alta. ¿Ok? Bien. Y teníamos el método automático, ¿sí? Los monitores digitales, ¿bien? Que, ojo, porque los valores tienen que ser verificados periódicamente para poder asegurar la exactitud de la tensión arterial. Bien, ahora, tenemos una frecuencia de control de la tensión arterial. Nosotros vamos a tomar la tensión arterial en pacientes estables. Se debe hacer un control cada 15 minutos, ¿sí? O seguir las indicaciones, obviamente, del médico. Pero en pacientes críticos, ¿sí? Se hace un control cada 5 minutos, de forma continua. ¿Bien? Por eso, como le dije antes, no, yo me tomé la tensión una vez y bueno, mi tensión es 120/80. Ese día estaba bien la tensión. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Todos damos por hecho que nosotros tenemos una tensión arterial normal. ¿Sí? Pero tengan cuidado con eso. O sea, hay que hacer, obviamente, mediciones constantes para realmente saber más o menos cuál es nuestra tensión arterial. ¿Sí? Porque la tensión arterial es un signo vital dinámico. ¿Sí? Requiere de seguimiento. ¿Sí? Bien, requiere de educación sanitaria, aunque no siempre de medición, ¿no? Bien, tenemos que medirla para hacer una derivación oportuna, por el control periódico, por educación, como os dije antes, por detección precoz de enfermedades. ¿Sí? Bien. Ojo. Creo que también hay un videíto, ¿sí? Que lo vamos a colocar para que ustedes lo vean y después igualmente vamos a hacer nuestras mediciones acá en vivo, obviamente. Así cada uno de ustedes va aprendiendo, es muy simple. Ahí.
Primero vamos a detectar el pulso de la arteria humeral. Nosotros lo podemos encontrar en esta parte del brazo, justamente aquí. Hay que palparlo con los dedos índice y medio. No vamos a palparlo con el pulgar, únicamente con estos dos índices. Una vez que lo detectemos, aquí es donde vamos a poner la campana del estetoscopio, pero 3 dedos arriba voy a poner el brazalete en esta parte de aquí, para que abajo quede la campana del estetoscopio. Posteriormente voy a poner el brazalete con la señal de arteria arriba de los 2 o 3 dedos de la arteria humeral o donde yo encontré el pulso. Voy a colocar el brazalete de tal manera que no gire ni tampoco se recorra de arriba hacia abajo. Este se le va a llamar manómetro de mercurio. Va a tener ciertos dígitos que me van a ayudar a determinar la presión arterial. Va a ir desde los 20 milímetros por mercurio a 300 milímetros de mercurio. Pero yo voy a insuflar hasta 180, 200, 220, que es mi máximo, debido a que puedo detectar las presiones altas a este tipo de dígitos. Voy a ocupar el estetoscopio. La campana del estetoscopio va a ir justamente donde yo detecté el pulso arterial. De esta manera, yo lo voy a colocar aquí y lo voy a sujetar con mis dedos índice o medio, jamás con el pulgar, porque si lo hago con el pulgar voy a detectar mi pulso. Puedo incluso apoyarme del brazalete para sujetarlo. Esta se va a llamar perilla, tiene una válvula. Si yo le hago hacia mí, se abre la válvula. Si lo hago hacia enfrente, se va a cerrar. De esta manera yo con la válvula voy a determinar la salida de aire para escuchar los sonidos de Korokov del manómetro. Vamos a comenzar a tomar la presión arterial. Lo que voy a hacer es que voy a insuflar de 20 milímetros de mercurio hasta 180, 200, 220. Con la válvula voy a hacerlo hacia enfrente para apretarlo. Comenzaré a insuflar. Una vez que haya llegado, voy a aflojar la válvula para hacer salir el aire y voy a escuchar y observar. (90/64). Vamos a hacerlo nuevamente. Escuchen. (90/63). Como lo observaste y como lo escuchaste, esa es la presión de mi paciente. ¿Cómo puede ser una presión tan baja? Pues mi paciente es delgada, mi paciente es de una estatura baja, entonces la presión arterial para este tipo de personas es correcta. Normalmente en una escala se le considera como hipotensión, pero si nuestro paciente no refleja ninguna patología, simplemente son estándares normales. Espero que te haya gustado. Bien, entonces, ¿escucharon? El primer sonido que nosotros escuchamos del latido, ¿sí? Nos va a indicar que, ¿está? Como dijimos, Sistólica, la alta. la alta, la sistólica. Y cuando dejamos de escuchar los sonidos, es la diastólica. Exactamente. Es muy simple. Solo hay que prestar atención y obviamente colocar todo como corresponde, que lo vamos a hacer. ¿Sí? Yo estaba practicando y se ve que no estaba haciendo todo muy bien. No, pero vas a ver que es muy simple, es muy simple. No, es muy simple. Ya cuando lo hagamos, vas a ver que es una pavada. Y cuando agarramos la mano ya ni siquiera usamos para escuchar, así que después ya vas a ver. Otra cosa importante, controlar, ¿sí? Que esté calibrado, ¿sí? El relojito esté calibrado en el 0, por favor. ¿Bien? Ahora, antes de retirarnos, hay diferentes lugares en realidad donde se puede medir la tensión o la presión arterial. ¿Sí? Bien, se mide sobre arterias, donde hay zonas que son accesibles y confiables, ¿no? Porque por ahí lo comento por lo siguiente. Bueno, profe, pero si me encuentro con un paciente que le amputaron los 2 brazos, ¿dónde le tomo la tensión arterial?
¿sí? La más común es la arteria braquial, es el lugar de elección, vamos a decir, el más utilizado, el más recomendado, ¿sí? La cara interna del brazo, a la altura del pliegue del codo, 2 o 3 dedos más arriba, se coloca el manguito, el brazalete del tensiómetro, ¿sí? Ahí nos va a permitir medir presión sistólica y diastólica, ¿sí? Muy referente, se utiliza mucho para adultos, niños, para embarazadas. Bien, otro es en la muñeca. Vamos a tomar la presión, en lo que es la arteria radial, ¿sí? Se utiliza cuando no es posible medir en el brazo. Bien, bien. Mayormente se emplea lo que son los tensiómetros automáticos acá, ¿sí? Acuérdense que el brazo también tiene que estar a la altura del corazón, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros medimos la tensión en la muñeca, suele ser menos precisa que la del brazo, ¿sí? Entonces no es un método ideal para un diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? Pero también se puede tomar, como les dije recién, si el paciente tiene amputados los dos brazos, se puede tomar en el muslo, en lo que es la arteria femoral, ¿sí? Que lo vamos a utilizar en casos muy especiales, en amputación, en lesiones en los brazos, en quemaduras, ¿sí? Que obviamente en el muslo, ¿sí? El manguito tiene que ser más grande, ¿sí? Pero tengan algo en cuenta, también esto, anótenlo, en el muslo, en la arteria femoral, ¿sí? La presión suele ser más alta que la del brazo, ¿ok? Pero también se puede tomar en el tobillo o en la pierna, en lo que es arteria tibial posterior o la arteria peri, ¿sí? Que se utiliza más que nada en lo que son pacientes que tienen problemas vasculares, ¿sí? Más que nada en estudios, vamos a decir, bien precisos, específicos, ¿sí? No es rutinario. Los lugares que obviamente no van a ser recomendados es arriba de ropa gruesa, por ejemplo, en una zona que tiene una herida, una zona que tiene un yeso, una fisura, en el brazo donde tiene colocado el suero, no, ni un catéter ni nada por el estilo, no, nos vamos a otras. No lo vamos a medir a la tensión arterial en alguna extremidad que tiene algún edema importante, ¿sí? Pero hay otros lugares para medir la tensión arterial, solo que hay que tener en cuenta algunas cositas. Mayormente en la muñeca, la precisión es menor que en el muslo, mayormente la tensión arterial es mucho más alta que la del brazo, la ideal sería. ¿Sí? Bien. Ahora, la clase que viene me queda. A ver, ¿con qué sigo acá? Lo voy a mirar desde acá porque es más. Desde el PowerPoint, temperatura corporal, saturación de oxígeno, ¿sí? Que no hace falta que se compren un saturómetro ni tampoco para medir la glucemia, ¿sí? Yo los tengo y lo vamos a hacer igual, me voy a tener que pinchar yo porque mi marido no quiere que lo pinche más, así que bueno, me voy a pinchar yo, no hay ningún problema, pero es para que ustedes también vean cómo es la medición, ¿no? Así que me quedan esos tres que lo vamos a ver la clase próxima, ¿sí? Para luego comenzar y ya les digo con qué, si los voy a habilitar en el campus antes de que se me vayan porque después me olvido. Voy a ir al de ustedes, ¿a dónde está? Acá, enfermería y paramédico, noviembre. Vamos a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Signos vitales. Ahí les voy a habilitar el PDF que les estoy pasando, el PDF no, perdón, la presentación que les estoy pasando. Y seguramente vamos a comenzar también con lo que resta de la clase de la semana que viene, soporte vital. ¿Sí? Importantísimo, la RCP, como le llamamos nosotros. ¿Ok?
¿sí? Que ya lo tienen habilitado y también le habilito en lo que es el material de estudio de evaluación primaria. ¿Sí? Así lo tienen más que nada, no porque lo vayamos a comenzar la próxima semana, sino para que ustedes lo tengan ahí de referencia. ¿Les parece? ¿Sí? Algo importante. Va a haber una evaluación después de que terminemos signos vitales, solo de signos vitales. ¿Sí? Importantísima esa evaluación que después vamos a ver cómo se realiza a través del campus virtual, muy simple, muy fácil, pero lo tienen que saber a los signos vitales, como les había dicho, creo que en la primera clase, como el himno nacional argentino. Así, de esa manera. ¿Bien? Entonces, gracias por estar, gracias Elizabeth, Glenda, Mayra, que estuvieron acá conmigo, gracias también a los compañeros que ven la clase grabada y nos vamos a estar viendo el próximo miércoles a las 18:05 más tardar, nos encontramos acá. Así que un beso enorme y bueno, buen comienzo, como se dice. Chau, chau.